El efecto inmediato de la intensificación de la información será la transformación drástica de nuestros hábitos de trabajo. Tras la industrialización, la transición de la granja a la fábrica fue rápida y dolorosa. Pero con la informatización, la transición de la fábrica a un nuevo modelo será aún más rápida y, por ende, más dolorosa. Queridos oyentes, este programa les llega desde el futuro. Casi 20 años después del año 2000. Actualmente los humanos todavía habitan la Tierra y luchan contra un virus maligno, más letal aún que la indiferencia. Los gobiernos del mundo imponen el confinamiento a sus poblaciones. Afortunadamente, una fuerza laboral entusiasta ahora puede trabajar desde casa utilizando un dispositivo revolucionario, el ordenador. Este increíble dispositivo puede escribir en todos los idiomas, puede sumar innumerables cifras a la vez e incluso puede almacenar textos completos como si estuviera equipado con un cerebro mecánico. ¿El desplazamiento trabajo-dormir dará paso al dormir-trabajo-dormir? ¿Podrá nuestra sociedad centrada en el automóvil soportar esa inercia? ¿Podrá el trabajador del futuro trabajar de forma diferente? La semana laboral de lunes a viernes de 9 a 5 la inventó Henry Ford hace 100 años, en 1920, cuando estaba estableciendo sus grandes fábricas. El supuesto subyacente era que habría un padre que trabajaría en la fábrica, una madre que estaría en casa y unos hijos que se criarían gracias al salario del progenitor. Ese era el principio fundamental. En las fábricas, todos deben estar en el mismo lugar y trabajar simultáneamente, porque si no, la cadena de producción se interrumpe y la fábrica deja de funcionar. Y así desde hace ya 100 años. Aunque la mayoría de nosotros ya no trabajamos en fábricas, seguimos trabajando de lunes a viernes de 9 a 5. En los años 70, cuando Jack Niels estaba investigando, existía la idea de que el teletrabajo revolucionaría el mundo laboral, que la mayoría de la población activa se convertiría en teletrabajadores y los negocios contemporáneos no tendrían fronteras. Se pensó que la gente trabajaría desde casa, pero no sucedió así. Ese fue el tema de mi tesis doctoral. Después de publicarla, seguí encontrándome con el mismo problema. Los editores de las revistas me decían que debía tomar otro camino. Y justo antes de la pandemia, dejé de investigar sobre el tema. A nadie le interesaba. Estuve hablando con un urbanista y me dijo: bueno, vosotros habéis puesto al hombre en la luna. Le dije, sí. Y me contestó, entonces, ¿por qué no podéis hacer algo con el tráfico? Y ese fue el proverbial momento eureka para mí. Dije, vaya, ¿por qué no? Suena fantástico, deberíamos hacer algo respecto al tráfico. Y entonces me paré a pensar, ¿qué es el tráfico en realidad? Tenemos un montón de coches en las carreteras que se congestionan, y eso es lo que crea el tráfico. ¿Qué es lo que hacen? Gente conduciendo, normalmente sola, al trabajo. ¿Y qué hacen cuando llegan al trabajo? Bueno, la mitad de ellos están en una oficina en algún lugar. Lo primero que hacen es coger el teléfono y hablar con alguien que está en otro lugar. Y eso es absurdo. ¿Por qué tienen que coger el coche y conducir media hora o más para hablar con alguien por teléfono cuando podrían hacerlo desde casa? Eso fue alrededor de 1970. Experimentación teletrabajo. Jack Niels reúne a un equipo de expertos de la Universidad de California del Sur. Una empresa de seguros pone en marcha la primera experiencia de teletrabajo. ¿Por qué no probamos un proyecto en el que los empleados trabajen en las instalaciones de la empresa cercanas a su lugar de residencia?
hagan sus tareas informáticas a un ritmo normal, introduciendo todo en el ordenador, y luego que por la noche el dispositivo envíe todos los datos, todas las transacciones, al ordenador central de la empresa. Funcionaría bien. La tasa de rotación de esos empleados pasó de 1/3 a 0. Calculamos que el beneficio neto para la empresa sería de entre 4 y 5 millones de dólares al año, si extendían el sistema a todos sus empleados. Dijeron, sí, ha sido un gran experimento, pero olvídenlo, no lo haremos. Siempre hemos tenido la posibilidad de trabajar desde casa, pero nunca lo hice antes de la pandemia. Había un estigma. Si trabajo desde casa, ¿trabajaré desde casa? Era una política blanda que se desaconsejaba los lunes y los viernes. Lo que para mí sugiere que el empresario no piensa necesariamente que sus empleados estén trabajando cuando están en casa. En principio, el teletrabajo era para los ejecutivos, gente en la que confiábamos que realmente trabajaría. Era esa la cuestión. A una secretaria se le negaba el derecho, pero al presidente, oh sí, claro, confiamos en él. Seguro que hará su trabajo, se autocontrolará. Hay que recordar que Statistics Canadá ya había demostrado que desde una perspectiva económica, el 40% de los puestos de trabajo de Canadá podían realizarse a distancia y el 60% en el sector de la administración pública. Es evidente que había capacidad para hacerlo y se ha hecho. Se ha puesto en práctica una nueva forma de trabajar. ¿Nos gustará? ¿Funcionará? ¿Producirá resultados positivos? Nos sorprendió enormemente la popularidad que adquirió el teletrabajo. Y con el paso del tiempo, la popularidad siguió creciendo. De hecho, directivos que al principio se mostraron muy escépticos cambiaron radicalmente su forma de ver el teletrabajo. Muchos empresarios se sorprendieron al ver que funcionaba. Papá, ¿por qué has salido? Tú trabajas desde casa. No soportaba el sonido de tu consola. El padre de Matt se marcha para ir al trabajo y Matt puede hacer todo el ruido que quiera. Sí, pero el padre de Matt es conductor de autobús. Claro que nunca está en casa. ¿Sigues aquí? Sí, necesitaba un descanso del ordenador. Vaya, impresionante. Es como si ya no miráramos al futuro, como si el tiempo se hubiera detenido. La historia no termina aquí, ni tampoco el trabajo. Después del teletrabajo vendrán otras cosas. Se está produciendo una revolución y como en todas las revoluciones hay empleos que están cambiando. A algunas personas les va bien y otras no consiguen salir adelante. Y por desgracia, hoy día, en lo referente al teletrabajo, tendemos a ver más el lado positivo, la gente a la que le va bien. Con los cambios actuales, la inestabilidad laboral es un factor importante. Cada vez hay más trabajo no cualificado, empleo mal remunerado, en el que ni siquiera se paga el salario mínimo. Y en nuestra economía moderna, las condiciones laborales siguen deteriorándose. Esta es la realidad. El teletrabajo es una especie de árbol que oculta el bosque de una realidad mucho más compleja. La realidad de la precariedad laboral y las crecientes desigualdades sociales son el pan nuestro de cada día. Basta con echar un vistazo a las condiciones de trabajo en los almacenes de Amazon o en los mataderos industriales para comprender perfectamente cómo es la realidad laboral hoy día. Y el teletrabajo es solo una realidad más, entre otras.
Hay cierto tipo de empleos que ya eran empleos privilegiados y que ahora lo son mucho más. En contraposición, hay otro tipo de trabajos que ahora tienen aún menos privilegios porque están al servicio de la primera categoría. Por ejemplo, los conductores de Uber, los repartidores, el sector de la restauración, etc. Este cambio de paradigma es preocupante porque parece dividir a clases que antes no estaban tan claramente separadas y cuyas vidas parecían encajar. La sociedad parecía más integradora. Creo que la pandemia creó una división social entre los que pueden y los que no pueden. Supongamos que dices, Jerry, Shirley y Mary trabajan fantásticamente desde casa, y Bill, Sam y Sandy no. Por tanto, no vas a ser productivo. Unos trabajan desde casa y los otros no. Vas a tener dos clases de empleados, por supuesto. Pero lo que es más importante, vas a tener disensiones en tu plantilla, insatisfacción. Los que no puedan trabajar desde casa estarán disgustados y serán menos productivos que nunca. Las consecuencias colaterales son que, en una plantilla descontenta, dividida y enfadada, en la que la moral se ve afectada negativamente, todo el mundo es menos productivo. Cuando se trabaja exclusivamente desde casa, siempre habrá un nivel de distanciamiento con el empleador. Yo me siento consultora más que cualquier otra cosa. Y fomentar la cohesión del equipo, ese sentimiento de pertenencia y crear la cultura corporativa de una empresa será más difícil. Uno de los problemas del teletrabajo es que no existe contacto físico entre las personas. El contacto se realiza por email o a través de una llamada grupal, lo que añade un aspecto formal a una interacción que de otra manera habría sido espontánea. Hay personas cuyas carreras acaban de empezar. Están recién licenciadas y que acaban de conseguir su primer trabajo. Profesionales que aún no han tenido mentores, que aún no entienden el concepto de espacio seguro. Esto debe ser increíblemente difícil para ellos. Imagino que debe ser una experiencia muy solitaria. Así que creo que tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que llegar a esta nueva generación y decirles que ese espacio seguro puede ser una realidad. No podemos esperar que acudan a nosotros, porque ni siquiera saben que pueden hacerlo. Siento lástima por alguien que empieza su carrera en esas circunstancias porque está perdido y es una etapa muy importante en la que buscas que tu trabajo te aporte más. Yo estoy ya en la recta final, mientras que si tuviera 25 años e intentara crear una red y establecer relaciones sociales con la gente con la que trabajo sería mucho más difícil. De todos los trabajos que he tenido, aún conservo a una o dos personas que considero amigos. Y esas relaciones las hice en la oficina. No sé si eso se puede repetir trabajando desde casa. No conozco las estadísticas, pero el número de personas que conocen a sus parejas en el trabajo es cada vez mayor. Y en teoría, si trabajas virtualmente, eso es mucho más difícil. Algunas personas mostraron una gran resiliencia. Pensaron que esta era la nueva realidad y que se adaptarían a trabajar desde casa. Y luego están los que ya estaban ansiosos y vieron cómo aumentaba su ansiedad. Algunos de ellos se sienten aliviados porque los elementos que les causaban ansiedad estaban relacionados con estar en la oficina, con recibir peticiones de su jefe, con sentirse presionados por los compañeros de trabajo. Esos elementos ya han desaparecido, pero pueden aparecer otros que les provoquen ansiedad. Algunos relacionados con la ansiedad social o con ese nuevo aislamiento al que se enfrentan. Porque si tus únicas interacciones sociales eran con tus compañeros de trabajo y estos desaparecen, entonces anhelas ver a la gente en persona. Desde hace años vivo sola. Tengo que decir que por la noche, cuando termino de trabajar y estoy realmente sola, no me siento muy bien. Me entra un poco de ansiedad.
Cuando estás sola, no hablas contigo misma, no te cuentas chistes delante del espejo. Desde que me levanto por la mañana y trabajo hasta las 5:30 de la tarde, todo va bien, pero después de las 5:30 me convierto en una persona diferente. Aquí no tengo familia. Por supuesto, tengo compañeros de trabajo, pero al igual que yo, hacen otras cosas después del trabajo. Y así, rara vez veo a gente. Los sábados voy a hacer recados con alguien, pero eso es todo. Eso no es vida. En algún momento estallaré y ya no será solo ansiedad. Mi salud mental estará en peligro. Sí, disfruto con mi trabajo, pero necesito algo más. Necesito crear una familia para mí. Estoy intentando recordar, creo que fue un presidente de Estados Unidos. Voy a hacer una búsqueda en Google mientras hablamos, a ver si aparece. No lo encuentro. En fin, lo he encontrado. Ronald Reagan. Confía pero verifica. Ese es el lema. Claro, es estupendo tener confianza, pero tampoco quieres que te tomen por tonto. Los estudios sobre productividad analizaron la fuerza laboral canadiense y descubrieron que las personas que trabajan desde casa mostraban un 21% menos de productividad por hora. También descubrieron que trabajaban un 10% más de horas y cuanto más aumentaban las horas de trabajo, más empeoraba la productividad, lo cual tiene sentido. Al principio la gente está entusiasmada con la idea de trabajar desde casa, da lo mejor de sí y piensa que podría ser descubierta si no trabaja. Luego se dan cuenta de que han salido a pasear, han sacado al perro, han preparado la comida, han visto la televisión, han hecho cosas durante su jornada laboral y no ha habido consecuencias. Así que la gente que es proclive a no trabajar en exceso puede aprovecharse de ello. Y otras personas que pueden no ser así y que descubren que pueden tener una vida más equilibrada durante la jornada laboral, lo aprovechan al máximo. Por lo tanto, desde el punto de vista del empresario no es muy productivo. Y ese es el problema con la mayoría de estos estudios en los que se afirma que la gente es más productiva trabajando desde casa. Es impreciso y subjetivo. Son más felices y creen que son productivos, pero no es así. Ese es mi estudio empírico personal en mi bufete de abogados. Pero también es lo que descubrió el estudio de productividad que abarcó a miles de empleados en todo Canadá. Spam y más spam. Trabajo en la oficina para llevar camisas llamativas. Esta tiene incluso botones en el dorso. Como vengo aquí con menos frecuencia, no tengo que ver a Roger o leer su aftershave y enfadarme porque desordena mis ficheros. En casa puedo además tomar café sentada en mi sillón, pero lo más importante es que no siento los ojos de la arpía de Alna siguiéndome. Prefiero estar en chándal todo el día. El teletrabajo que se estableció durante la pandemia fue incontrolado. Enviábamos a la gente a casa, les dábamos un ordenador y les decíamos que se las arreglaran. Los empresarios creyeron que aquello duraría poco, pero se prolongó durante 2 años. Los trabajos de investigación han dejado claro que el teletrabajo a tiempo completo no es una buena idea. Lo sabemos desde hace ya 30 años. Cuando la gente trabaja desde casa es diferente, no se siente parte de un equipo. Así que tienen que trabajar en la oficina un par de días a la semana para establecer vínculos con su equipo. Pero ¿qué tipo de oficinas debemos tener? ¿Qué hace la gente una vez que está allí? Muchas empresas no saben responder a estas preguntas. Dicen, traeremos a los empleados y veremos qué pasa. Primero, encuentra la tecnología disponible para que puedan hacerlo. Segundo, encuentra los tipos de trabajo y a las personas que sean adecuados para ello. No todo el mundo puede trabajar a distancia. Algunas personas necesitan trabajar en una oficina. Y sobre todo tienes que elegir a directivos que sean razonablemente flexibles y a los que se les pueda enseñar,
de modo que se concentren en los resultados que produce su gente y no en si parecen ocupados o no. Tratarlos como adultos, no como niños de guardería, funciona. Esa es una de las preguntas. ¿Trabajan los teletrabajadores? ¿Más o menos? Los estudios demuestran que más, porque añaden su tiempo de desplazamiento. Y los teletrabajadores suelen estar contentos, no quieren tener problemas, así que en general trabajan más horas. No me gustaría que los empresarios que nos escuchan pensaran, mis empleados teletrabajan, por tanto, mis empleados racializados, mis empleados que son miembros de la comunidad LGTBQ+, están en casa. Así que todo marcha bien. En mi empresa no hay problemas de homofobia o racismo. No funciona así. El teletrabajo no es la solución milagrosa. En realidad, es una pena que los empleados encuentren que estando en casa están más protegidos y tienen un entorno más propicio para una buena salud mental. El teletrabajo ha constituido un gran alivio. Les ha proporcionado protección contra todo tipo de microagresiones, ya que la comunicación es escrita y no verbal. Es mucho mejor así. El empresario también gana, porque antes tenía que desplazarme y ahora estoy sentado frente a mi escritorio más temprano por la mañana y no apago necesariamente el ordenador a la hora que solía hacerlo. Probablemente están obteniendo tiempo adicional por mi parte, por la mañana y por la tarde. Además, aquí soy más productivo durante el día que en la oficina, ya que no me distraigo. Puedo trabajar sin parar durante la jornada y hacer mucho más. A menudo mi jefe pone pegas al trabajo que realizas en casa, pero el rendimiento en la oficina no es mejor. Es solo una ilusión. A los jefes les gusta vigilar a sus empleados y creen que trabajan porque escuchan el sonido del teclado, pero se equivocan. Sabemos muy bien que no es verdad. No todos están trabajando, y los que son trabajadores en la oficina también lo serán en casa. El presentismo laboral ya no es necesario. Y como gerente no me importa si una persona tarda 2 horas en hacer su trabajo. Si he asignado 5 horas al proyecto y la persona ha sido eficiente y lo ha hecho en 2, bien por ella. Solo es problemático si el empleado tarda más del tiempo asignado. Pero eso también ocurre cuando se trabaja desde la oficina. Por lo tanto, el empleado debería beneficiarse de su mayor productividad. Es un incentivo para que sea más eficiente. Cuando trabajábamos desde la oficina, el aumento de la productividad perjudicaba al empleado, porque a los que realizaban su trabajo más rápido, se les asignaba más trabajo. Y no necesariamente veían un aumento proporcional en su salario. El teletrabajo es un incentivo para aumentar la productividad. Por supuesto, hay que confiar en ellos. Hay que ayudarles a tener confianza en la gestión de su propio tiempo. No sirve de nada controlar sus horas de trabajo. Eso solo creará un ambiente insalubre. Es un cambio considerable para muchos empresarios y muy difícil de llevar a cabo, ya que tiene que ver con hipótesis que se plantean sobre la naturaleza humana. Si crees que el ser humano no es honrado, que aprovechará cualquier oportunidad para sacar provecho de una situación, entonces puede que no veas con buenos ojos el teletrabajo. Si por el contrario piensas que el empleado es una persona que está motivada y que tu papel no es solo comprobar si llega a tiempo, sino asegurarte de que dispone de los recursos necesarios para ser productivo, entonces el teletrabajo es una buena idea. Y el argumento de que así no es como hacemos las cosas, que hemos oído a los jefes durante 50 años para explicar por qué no quieren permitir el teletrabajo, queda desbaratado. La gente ha demostrado que la economía no colapsará si trabajamos desde casa. Y tampoco han surgido otros argumentos. Si van a exigir a los empleados que vuelvan a la oficina, necesitarán una buena razón para hacerlo. Jefe, he conseguido liberarme para la teleconferencia, pero que sea rapidito porque tengo clase de yoga, ¿vale? Ya, pero necesito delegar algunas tareas. Si trabajo desde casa, yo establezco mi horario, ¿entendido?
¿Y los demás? Cuando trabajo desde casa me toca recoger a los niños, así que no puedo ir a reuniones por la tarde. Trabajo por las noches mientras duermen. ¿Y si se despiertan? Pues cuelgo al cliente. ¿Annie? Yo prefiero hacer trabajo híbrido. ¿Qué es eso? Pues combinar el trabajo desde casa con el de la oficina. Yo también. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. ¿Y cómo organizo vuestros horarios? Cuando una persona inteligente y formada trabaja desde casa, está capacitada para decidir la mejor manera de hacer su trabajo. Se trata de un sistema colaborativo y no de uno en el que una persona le dice a otra lo que tiene que hacer. De ahí las reticencias de algunos directivos al teletrabajo, ya que eso les deja obsoletos. Una palabra, miedo. Los administradores de empresas tienen miedo al cambio. Nos ha costado un esfuerzo enorme organizar todo esto. ¿Y ahora quieres cambiar las cosas de sitio? ¿Quieres que la gente deje la oficina? ¿Es una broma? Y cuando les dices que disponemos de la tecnología necesaria para hacerlo, te contestan: no me hables de tecnología, necesito a esa gente donde yo pueda verla. Así es. Con pandemia o sin ella, en un momento dado teníamos que plantearnos cómo organizar el trabajo de una forma mucho más eficiente, mucho más humana, mucho más sostenible. Valores que hoy están más presentes en el mercado laboral. Hoy en día las tecnologías evolucionan mucho más rápido que la organización del trabajo. Y en cualquier caso, tampoco podemos decir que antes de la pandemia la situación fuera especialmente halagüeña. Una vez que la pandemia nos obligó a teletrabajar, hubo gestores que se quedaron descolocados. Y muchos de ellos no se recuperarán. Tendrán que cambiar de carrera, como les pasó a los gestores que se ocupaban de las máquinas expendedoras y se encargaban de controlar el tiempo que la gente se pasaba delante de la máquina del café. Ese tipo de gestión se acabó. Con el modelo actual, como gestores debemos establecer expectativas claras, definir adecuadamente los objetivos y la productividad y evaluar los resultados. Se trata de un cambio significativo. Hemos llegado a un momento clave en el que ya no se pueden administrar las empresas paseando de un sitio a otro. Ya no se puede administrar por procesos, hay que hacerlo por resultados. Al cabo de unos meses, los administradores vienen a verme y me dicen: estaba completamente equivocado, ahora es mucho más fácil. Esta gente hace lo que hemos acordado y yo dedico un 30% menos de tiempo a organizar su trabajo gracias a esta nueva forma de hacer las cosas. Es sencillo, pero hay que superar el miedo de la gente al cambio, porque genera mucha aprensión. Hoy día los administradores son responsables del diálogo, la gestión de riesgos, la experimentación y la revisión de los métodos de control del trabajo. Deben establecer protocolos, evaluarlos y estar abiertos a tomar medidas correctivas. Deben enfrentarse a la incertidumbre y estos valores son incompatibles con los valores estadounidenses. A los estadounidenses no les gusta la incertidumbre, les gusta que las decisiones se tomen con celeridad y que los objetivos se alcancen rápidamente. Y también debemos ver más allá de la semana laboral habitual. ¿Por qué limitarnos a la semana, a este marco temporal? ¿Por qué no basarnos en el ciclo de un proyecto? A partir de enero de 2024 pasamos a una semana laboral de 4 días. Hemos pedido a nuestros empleados que contribuyan a esa reducción de tiempo y estamos convencidos de que no habrá ninguna pérdida de productividad. Antes de hablar de inteligencia artificial o de software, tenemos que tener en cuenta la productividad de los empleados. La clave son las personas.
Personalmente, en la medida en que un empleado trabaje sus horas y yo vea los resultados, no me importa que esa persona se aproveche de esa flexibilidad laboral. Mientras yo esté al corriente, estoy completamente de acuerdo. Espero estos resultados en este momento concreto. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Entonces, adelante, ya me lo entregarás cuando lo termines. Es agradable no sentir que alguien está constantemente mirando por encima de nuestro hombro. Esa flexibilidad no solo tendrá resultados positivos en su vida laboral, sino también en el desarrollo de su vida personal. De ese modo, la persona puede elegir un trabajo que le guste y al mismo tiempo desempeñarlo en un lugar elegido por él y no impuesto. Es una clara ventaja y considero que en términos de eficiencia, de compromiso y de absentismo laboral, los resultados obtenidos serán positivos para todo el mundo. La fluidez de ese modelo es mucho más adaptable a tu ritmo de vida. Por el momento, no entra dentro de mis planes tener hijos, así que puedo trabajar más horas. Prefiero trabajar 3 jornadas de 12 horas para disfrutar de un fin de semana de 4 días. Pero quizá dentro de 5 años tenga hijos y un estilo de vida completamente distinto. Para mí, es tranquilizador pensar que este modelo empresarial seguirá siendo flexible para adaptarse a mi futuro estilo de vida, en lugar de estresarme pensando que voy a tener que adaptarme toda mi vida a un modelo determinado, sea cual sea mi situación. Si una empresa me dice que tengo que desplazarme, mientras que otra me ofrece teletrabajar, considero que ese tiempo de desplazamiento debería estar remunerado, puesto que se trataría de una imposición laboral y no de la norma. Esa flexibilidad tiene un aspecto financiero importante. Empezamos a dar prioridad a nuestra calidad de vida. El modelo laboral tradicional está en vías de desaparición porque nos hemos dado cuenta de que hay otras alternativas. El mayor desafío al que se enfrentan las empresas es que las herramientas están al alcance de cualquiera y si no son capaces de captar y satisfacer las necesidades del talento que tienen a su servicio, no podrán retenerlo y entonces se harán autónomos, se convertirán en consultores o pondrán en marcha su propia startup. Es increíblemente fácil fundar una startup o hacerse autónomo, y sopesar las opciones es relativamente sencillo. Tan sencillo como averiguar si tienes que ir o no a tu lugar de trabajo. Estoy bien en casa, quiero trabajar para un empresario que acepte el teletrabajo. Todos hemos evolucionado hasta convertirnos en personas muy individualistas. Nos guste o no, el neoliberalismo se ha impuesto y hacemos lo que es mejor para nosotros. Formar parte de un grupo o de la tan cacareada familia corporativa es un concepto que se ha perdido por el camino. Hoy día, en una pareja, los dos trabajan a tiempo completo y tienen que hacer malabarismos para cumplir con diferentes responsabilidades. Por eso, cuando se les ofrece disfrutar de fines de semana de 3 días y trabajar desde casa, se trata de medidas que les ayudarán mucho en su vida cotidiana. La familia es más importante que el trabajo. Eso es lo que la gente tiene que entender. Nos enfrentamos a nuevas generaciones y lo que estamos viendo, y los estudios han confirmado, es que quieren lo mismo que los de la generación del baby boom. Un entorno de trabajo estimulante, un deseo de cambiar las cosas, independencia y valores que giran en torno al hedonismo. Disfrutar en el desempeño de su trabajo y no solo trabajar y ganar dinero para subsistir. A la gente ya no le impresionan los trabajos que consisten en acudir a fiestas de empresa vestidos de traje y corbata en Nueva York y viajar sin parar. La gente piensa que es un sistema muy poco eficiente. Antes teníamos que soportar esa ineficiencia para justificar las largas jornadas de trabajo. Pero hoy día apreciamos a la gente que tiene un buen trabajo y además puede decir que tiene otras aficiones. De repente, mucha gente se ha dado cuenta del gran abismo que hay entre ellos y su lugar de trabajo. Hoy, mucha más gente que nunca deja su trabajo sin tener un nuevo empleo asegurado. De pronto, somos dueños de nuestro propio malestar, dueños de nuestra propia alienación, y somos capaces de decir, esto ya no es para mí, mientras que antes nos sentíamos bastante cómodos pasándolo por alto. Mucha gente se plantea hoy, ¿estoy contribuyendo con mi trabajo a un mundo en el que quiero vivir? ¿Es el trabajo que hago el elemento que define quién soy?
En mi propio trabajo, si trabajamos de una forma mucho más ágil y más libre, si reducimos las estructuras y las jerarquías, las descripciones de roles y las estructuras en el mundo exterior, entonces necesitamos aumentarlas, necesitamos construirlas dentro de nosotros mismos. Y es ahí donde entran en juego competencias internas como la introspección, la reflexión, mayor perspectiva y ese tipo de cosas. Si no hubiera sucedido la pandemia y siguiera trabajando en la oficina a tiempo completo, mi carrera probablemente sería más corta, mientras que este nuevo sistema quizás sirva para alargarla, porque este nuevo entorno me anima para seguir trabajando. Si me dijeran que tengo que trabajar otros 10 años yendo a la oficina a tiempo completo, no sería una perspectiva muy apetecible. En cambio, si me dicen que puedo trabajar las mismas horas, pero estando más tiempo en casa y con un horario más flexible, a veces trabajando en la oficina y otras en casa, creo que es mucho más probable que siga trabajando. Puede que me plantee trabajar más tiempo. Yo pertenezco a una generación anterior. Para nuestra generación el trabajo era muy importante. La gente trabajaba mucho y desempeñaba un papel muy activo. Así que ahora no me veo dejando de hacerlo. ¿Para qué? ¿Para disfrutar de la jubilación? Trabajar me permite al menos estar en contacto con la gente, aunque no sea en persona. Y eso me aporta mucho. Creo que mis jefes también están contentos. Imagino que lo están o encontrarían la forma de hacerme saber que ha llegado el momento de jubilarme. Supongo que puedo trabajar otros 4 o 5 años. Desde el año 2006, los informes de la OCDE recomiendan prolongar la vida profesional. Las competencias y habilidades están muy demandadas. Queremos que la gente permanezca más tiempo en el mercado laboral porque la esperanza de vida ha aumentado, pero también porque la gente goza de buena salud durante más tiempo y tiene una mayor calidad de vida cuando sigue trabajando. El teletrabajo ayuda a estas personas a permanecer más tiempo en activo. ¿Cuál es el problema entonces? Ninguno. Todo lo contrario. Esto nos permite conservar las capacidades y la memoria corporativa y organizativa en el entorno laboral. También permite planificar con más cuidado el final de una carrera, lo que a su vez ayuda a tener en cuenta las ambiciones. Si no lo hacemos, estaremos yendo a contracorriente de los valores, a contracorriente de la tecnología y también del desarrollo actual del mundo laboral. Incluso iríamos a contracorriente de nuestra capacidad como trabajadores, de nuestra capacidad para rendir y ser productivos manteniendo una mejor calidad de vida. Hoy podemos aunar todos estos elementos. ¿Vamos a desaprovecharlo? Toda esta información, todos estos datos son el futuro. Un momento. Esto es demasiado. Siento que se está calentando. Como científico, es fácil reconocerme por mis batas inmaculadamente blancas, mis brazos cruzados y mis frases meridianamente claras a menudo con la locución "por lo tanto". Por ejemplo, la gente trabaja desde casa, por lo tanto, no va en coche al trabajo y no necesita un segundo coche. Por lo tanto, contamina menos. Por lo tanto, la calidad del aire mejora. Por lo tanto, la ecuación está clara. Bien. Terremotos, ventiscas, inundaciones no son eventos lo suficientemente desastrosos como para hacer cambios a largo plazo, porque tienden a desaparecer en un mes o dos. Para que esto surta efecto, se necesita una experiencia a largo plazo asociada a una catástrofe. Y hasta 2020 no me di cuenta de que lo que necesitábamos era una pandemia.
Últimamente he dedicado mucho tiempo al medio ambiente, al calentamiento global en particular, y al teletrabajo. Imagino que ahora que la pandemia ha resuelto el problema del teletrabajo, nos centraremos en el verdadero problema, que no es otro que el calentamiento global. Y el teletrabajo es claramente una parte importante de la ecuación, simplemente porque necesitamos reducir el transporte. La atmósfera no se está enfriando, señores, y ese CO2 permanece, así que si no les gusta ahora, piensen que va a ser así durante cientos de años. Incluso si paramos hoy mismo, vamos a estar una buena temporada con esto. Y si no paramos ya, la cosa empeorará. Pero ya lo discutiremos mañana, ¿no? Me resulta difícil mantenerme conectada e implicada con una red que solo veo en una pantalla. Pedirme que siga así de manera permanente no es una solución viable para mí. Sin embargo, en lugar de tener que viajar 6 veces, es posible que solo necesite hacer 3 desplazamientos. Eso me permitiría participar ocasionalmente en reuniones a distancia. Me niego a ir a Ottawa solo para un día de reunión. Estoy segura de que hoy estas organizaciones no tendrán ninguna razón válida para negarse a un modelo mixto. Lo permitirán, autorizarán y organizarán para los trabajadores que viven en la otra punta del país. Es difícil evaluar el impacto que tendrá el teletrabajo. ¿Será exclusivamente positivo o exclusivamente negativo? No está claro. Hay un abanico de impactos y riesgos asociados al teletrabajo. Todo depende de cómo se materialice. Las personas que teletrabajaban aceptaban recorrer distancias más largas porque no viajaban tan a menudo. Si solo viajo 2 veces y no 5, no me importa quedarme más tiempo. De modo que existe un riesgo potencial de deslocalización que puede provocar desplazamientos más largos. La elección del medio de transporte tendrá un gran impacto. A menudo, cuando hay que recorrer una larga distancia hasta una zona lejana y poco poblada, la única opción es el uso del coche. Esto puede hacer que algunas personas tengan que recurrir obligatoriamente a la conducción en solitario, y esa es una cuestión importante. Algunas personas han desarrollado nuevos hábitos. En el Yukon, cada vez más gente va a trabajar en bicicleta. Cuando llegó la pandemia, la bicicleta eléctrica experimentó un boom extraordinario. Todo el mundo quería una bici eléctrica. Cuando no puedes viajar, encuentras la manera de ser feliz en el lugar donde estás y empiezas a hacer cosas que antes no hacías. Y a partir de ahí, consideras que no estás obligado a tener que viajar largas distancias para trabajar, pudiéndolo hacer desde tu casa. Si se produce una crisis de transporte que obligue a todo el mundo a utilizar la bicicleta, se generalizará esa práctica. La gente lo habrá hecho antes. Tendrá el equipo adecuado y sabrá que es una opción posible. Hay que haberlo hecho una vez para comprobarlo. Por término medio, se tarda entre 66 y 267 días en desarrollar un nuevo hábito, lo que significa que todos hemos desarrollado nuevos hábitos. Hay gente que dice, yo no me desplazo, así que no contamino, pero reciben paquetes en sus domicilios 3 veces al día y lo que recibimos deja una huella ecológica. Y cuanto más lejos nos encontramos, en una zona aislada y poco poblada, más distancia recorrerán esos objetos. La movilidad ha cambiado, pero seguimos enfrentándonos a los mismos retos. Hay gente que sostiene que el transporte público no es necesario, ya que nuestro modelo de trabajo ha cambiado. Y mi reacción es, ¿me he perdido algo? Nuestras políticas y nuestra visión son las mismas, y también el nivel de emergencia climática. Ha cambiado nuestra forma de viajar y nuestra estructura de trabajo, así que tenemos que adaptar nuestros sistemas de tránsito. Pero los problemas a los que nos enfrentamos siguen siendo los mismos y son más urgentes. Había que tomar medidas frente al calentamiento del planeta. Tenía ya esa preocupación en 1970, cuando aún no existían términos como cambio climático o calentamiento global.
Ya entonces era consciente de que se estaba produciendo un calentamiento y que estábamos consumiendo grandes cantidades de energía, especialmente en el transporte. El 40% de la mano de obra entonces y cerca del 60% hoy son personas que desempeñan trabajos relacionados con la información, que consisten en mover información de un modo u otro. No necesitan estar en ningún sitio en particular para hacerlo. Si analizamos un hogar actual, está compuesto por muchos trabajadores. Y si tienen hijos en edad escolar, los padres los llevan en coche. Así era antes y lo sigue siendo hoy. La carga de llevar a alguien en coche no desaparece con el teletrabajo. Cuando las familias se trasladan, la distancia entre el hogar y la escuela aumenta. Todos se sienten atrapados y se vuelven más dependientes del coche. Esto tiene un efecto estructurador sobre la movilidad de todos. Aunque trabaje en mi casa, tengo que conducir 12 kilómetros para llevar a mi hijo al colegio y volver. El problema que tenemos es que hay que convencer a gente que tiene más de 40 años. La gente de más de 40 no cambia. Y resulta que son precisamente los mayores de 40 los que controlan el cotarro. Tenemos que encontrar la forma de convencerles de que cambien, y también a los jóvenes, aunque para ellos no supone un problema. No podemos esperar a que se mueran. Hoy la esperanza de vida media ronda los 80 años. ¿Aguantamos 40 años más de este disparate? No nos lo podemos permitir. Obviamente, el teletrabajo en 2022 requiere equipos electrónicos. Y no sé cuál es su huella ecológica exacta, pero seguro que la tiene. Es evidente que el teletrabajo implica un consumo de energía y de materiales. Y normalmente los teletrabajadores estarán equipados con herramientas tecnológicas tanto en casa como en su lugar de trabajo. Las empresas tienen como mínimo la responsabilidad de investigar qué impacto tienen sus políticas en su huella de carbono. No se trata del único elemento a tener en cuenta, pero sí uno muy importante en la crisis climática. Lo que está pasando en el mundo ahora mismo es que mucha gente dice, sí, bueno, para el año 2050 habremos reducido nuestra producción de CO2 a la mitad, o incluso habrá desaparecido por completo. Mucha gente dice eso, pero nadie hace nada, excepto los teletrabajadores. Al no coger el coche y conducir hasta el centro de la ciudad, ya están contribuyendo a disminuir el calentamiento global. Los políticos se llenan la boca con declaraciones como, sí, lo vamos a hacer, pero no dicen cómo. Y el cómo depende de todos nosotros. No depende de alguien que de repente vaya a cerrar la espita y asunto resuelto. Tenemos que hacerlo nosotros. Y lo peor que va a pasar si no hacemos nada es que acabaremos todos sumergidos bajo el agua muy pronto. O abrasados, una de dos. En esas estamos. ¡Tachán! Disculpen la interrupción. Solo quiero recordarles que mañana espero su análisis detallado de esta película. A primera hora. Y si no tienen tiempo, no se preocupen. La inteligencia artificial podrá hacerlo sin ningún problema.